No solo como episodio 50. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de No Solo Como. Soy Miriam Ruiz, médico, nutricionista y creadora de la escuela online de alimentación y salud edial.es. Y en este podcast hablamos sobre hábitos de alimentación saludables desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva más real, desde vuestra perspectiva. Aquí compartimos experiencias, dudas, consejos, estrategias, lo que sea, para superar los obstáculos que nos encontramos en el día a día cuando queremos mejorar nuestros hábitos. Pero lo más importante es que aprendemos a compaginarlo con el resto de cosas de nuestra vida, con el trabajo, con la familia, con el ocio, con la vida social y por supuesto sin perder nuestro bienestar mental. Porque en la vida no solo comemos, o al menos yo no solo como. Hoy os traigo el segundo episodio de la edición especial de verano del podcast, en el que voy resolviendo las dudas que me estáis dejando a través de mi cuenta de Instagram, @comida.real, y también desde la web en www.edial.es/contactar. Y hoy vamos a resolver preguntas muy interesantes sobre colesterol, sobre el SIBO, que parece que está muy de moda, creo que lo he visto hasta en el telediario, y también sobre legumbres para bebés. Y antes de nada, comentaros que este mes ha empezado el curso de cómo aumentar el consumo de pescado, en el que hablo de sus beneficios para la salud, de cuántas veces es recomendable comer pescado a la semana, de cómo conservarlo para que sea seguro, algo muy importante. Aclaro también dudas y miedos sobre el anisakis y los metales pesados y vemos un montón de ideas y formas de cocinarlo con soluciones para todos los gustos por si no nos gusta su sabor, su textura o encontrarnos con las molestas espinas. Este curso y el resto de los cursos que encontraréis en la plataforma están incluidos en mi escuela online en www.edial.es, edial con Y, repito, www.edial.es. Los tenéis en formato vídeo y también en audio por si queréis escucharlos como si fuera un podcast. Además, este formato en audio es perfecto ahora si viajáis este verano para poder escuchar los cursos aprovechando los trayectos en coche, en tren, en avión o esos ratitos de tumbona de playa y piscina. Además, os recuerdo que aún podéis aprovechar la promoción especial de este verano de la escuela online. ¿Y en qué consiste la promo? Bueno, pues en que todas las personas que estáis en la escuela online o que os apuntáis nuevas durante julio y agosto, tenéis de regalo el acceso a los vídeos de todos los directos antiguos. Son un montón de vídeos con temas interesantes que he ido haciendo a lo largo de los últimos meses. Importante, la promoción solo está disponible durante julio y agosto, ¿vale? Así que si os suena interesante podéis echarle un vistazo y uniros vosotros también en www.edial.es para acceder de manera inmediata a todos los cursos, recetas, menús directos y al grupo privado de la escuela. Bueno, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas. Y la primera de ellas dice: Miriam, ¿el café soluble o sin filtrar eleva el colesterol LDL? Bueno, pues es una pregunta curiosa y creo que la duda viene de un estudio que se publicó hace tiempo, que he encontrado por internet, y en el que se observó que las personas que consumían café filtrado tenían cifras de colesterol LDL menores que las que consumían café sin filtrar. En ese estudio se planteó la hipótesis de que eran los filtros los que retenían un compuesto presente en el café que era el supuesto responsable de ese aumento del colesterol LDL. A ver, sin embargo, cuando lo analizamos un poquito más de cerca, la realidad es que existe muy poca evidencia al respecto. Incluso estudios que se han hecho después ni siquiera han podido reproducir los mismos resultados, por los que a día de hoy no tenemos datos que nos permitan afirmar que esto es cierto. En cualquier caso, es importante recordar que el efecto que pueda tener de manera aislada un alimento o una bebida sobre las cifras del colesterol es completamente irrelevante. Porque lo verdaderamente interesante cuando se estudian los efectos para la salud cardiovascular, pues de algún alimento, de alguna bebida, como el café, como el té, o de patrones de alimentación, como la dieta mediterránea, es ver cómo influyen estos en el desarrollo de eventos como infartos de miocardio o en la mortalidad. Es decir, no analizar marcadores intermedios, como pueden ser pues, las cifras del colesterol, porque no tienen por qué correlacionarse bien con eventos importantes, como digo, infartos, ictus, mortalidad. Y sin embargo, lo que sí que puede pasar, como en el caso de este estudio,
es que se obtenga una serie de resultados que luego pues no se sepan bien cómo interpretar, que puedan llevar a confusión o incluso a conclusiones erróneas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, con respecto al café, pues muchos estudios lo que han visto es que el consumo de café en general, independientemente de si es cafeinado, descafeinado y sin tener en cuenta la variedad o la forma de consumirlo, mejora el riesgo cardiovascular y disminuye la mortalidad, ¿no? Y aumenta la longevidad incluso. O sea que al final lo que tenemos que quedarnos son con los resultados de los estudios que analizan este tipo de eventos, lo importante. Además, por otro lado, cuando existe un colesterol alto, lo importante no es el hecho de que el colesterol esté alto, sino la causa que está detrás y el riesgo cardiovascular que va asociado, porque el manejo va a ser completamente diferente. Aquí ya sé que no me has preguntado ya cosas más profundas sobre el colesterol, pero creo que merece la pena aclararlo un poco porque es verdad que el tema del colesterol es muy complejo, llevamos años recibiendo mensajes bastante contradictorios y la verdad es que es algo que me gusta aclarar, ¿no? Porque, por ejemplo, el colesterol pues puede elevarse por un hipotiroidismo, por un déficit de vitamina D, por una alimentación poco saludable, pero también una persona que coma muy sano, que haga una dieta excesivamente restrictiva e hipocalórica. Puede elevarse por sedentarismo, pero también por un ejercicio muy intenso o excesivo. Puede elevarse después de haber pasado una infección, por ejemplo un COVID, ¿vale? Por una inflamación crónica, por estrés, incluso por reducción de hormonas sexuales como ocurre en la menopausia. Es decir, que el colesterol es algo que se eleva en el cuerpo debido a muchísimas causas diferentes. Y en cada caso, como podéis imaginar, el enfoque que haremos será distinto, ¿no? En cada uno de estos que hemos comentado no iremos a tratarlo de la misma manera, sino que intentaremos tratar la causa que lo está produciendo si es que tiene sentido tratarla. Bueno, que no me quiero enrollar tampoco con esto del colesterol, porque como digo es un tema muy complejo y me podría pasar horas hablando de ello. Lo que voy a hacer es dejaros enlazado un artículo del blog en el que explico con todo detalle qué hacer cuando se tiene el colesterol alto y que también podéis encontrar en www.edial.es/colesterol. Si vais a esa web tenéis el artículo completo. Además, si estáis apuntados en la escuela online, buscadla porque tenéis guardada una sesión en directo que hice sobre el colesterol en la que profundizo más y analizo algunos casos de ejemplo, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con la siguiente pregunta que dice así. En SIBO, ¿qué cambios en alimentación hay que tener en cuenta? Bueno, es cierto que últimamente se oye hablar cada vez más sobre el SIBO porque es un tema que se está visibilizando mucho últimamente en redes sociales, en medios de comunicación. Esta semana pasada creo que lo vi incluso en el telediario, o sea que podéis imaginaros que es un tema de actualidad, que es un tema que está de moda, pero observo que es un tema que también sigue generando muchas dudas, sobre todo en cuanto a su tratamiento. Por empezar por lo más básico, por si alguien todavía no sabe qué es esto del SIBO, son las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que se trata de una alteración de nuestra microbiota, ¿vale? Lo que antes se conocía como la flora intestinal, las bacterias, los microorganismos que viven en nuestro intestino, en la cual se produce un aumento en la cantidad de microorganismos, ¿vale? Eso significa sobrecrecimiento, en una localización del intestino en la que habitualmente no debería haber tal cantidad, que es el intestino delgado. Bueno, pues este sobrecrecimiento lo que da lugar es a una fermentación excesiva de los alimentos que ingerimos, y produce síntomas como hinchazón abdominal después de las comidas, dolor de tripa, gases, acidez, mal aliento, diarrea, estreñimiento en algunas ocasiones. Como veis, tampoco es que sean síntomas muy específicos, son síntomas muy genéricos y síntomas que se pueden presentar en muchos problemas y en muchas patologías digestivas diferentes. Por eso es un problema con el que muchas personas, cuando ven hablar de los síntomas, se sienten identificadas, pero no quiere decir que presentar estos síntomas signifique que vayamos a tener un SIBO. Igual que todas las personas que tienen SIBO no van a presentar los mismos síntomas. Con respecto al tema de los síntomas, también es importante destacar que hay algunos alimentos que por su composición, porque tienen más fibra fermentable, más compuestos fermentables, si tenemos un SIBO y los consumimos, pueden fermentar más y por lo tanto dar más síntomas. Algunos de estos alimentos son pues, las legumbres, la leche, algunos cereales, frutas, verduras, y es muy fácil que se confundan con intolerancias digestivas. De hecho, lo curioso es que pueden incluso dar falsos positivos en las pruebas que se hacen de intolerancia a la lactosa, de intolerancia a la fructosa.
Pero ojo, que estos alimentos ricos en compuestos fermentables produzcan más síntomas en las personas que tienen SIBO no significa que sean alimentos malos o que produzcan el SIBO, que sean la causa del SIBO. Ni siquiera que haya que desterrarlos de la dieta para siempre si padecemos un SIBO, ¿vale? Hablaremos de esto ahora un poquito más adelante. Pero bueno, volviendo a tu pregunta sobre qué cambios en la alimentación hay que tener en cuenta, lo cierto es que es algo completamente personalizado, porque cada SIBO es diferente, ¿vale? No hay dos SIBOs iguales. Pero en rasgos generales, por hacer un poquito de resumen, en el caso del manejo del SIBO tendríamos que tener en cuenta 4 aspectos fundamentales. El primero sería investigar y tratar la causa que lo está produciendo. Porque el SIBO muchas veces se debe a un problema intestinal previo, por ejemplo, a una celiaquía, alteraciones de la motilidad, es decir, de cómo se mueven las tripas, ¿no? Una persona que eso lo tenga alterado, o incluso a patrones de alimentación que puedan favorecer la disbiosis, es decir, la alteración de la microbiota. Bueno, pues el primer paso sería detectarlo si se puede y corregirlo. El segundo aspecto importante sería tratar el sobrecrecimiento propiamente dicho. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer con antibióticos si queremos ir por la vía más rápida. Se puede hacer también con suplementos y con protocolos dietéticos específicos. Ahora, en función de cómo sea de grave el caso, usaremos una opción u otra. Después, el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el manejo de los síntomas. Y aquí es donde habitualmente se utiliza la famosa dieta baja en FODMAPs, que en resumen es una dieta que excluye alimentos con más compuestos fermentables, ¿vale? Los que habíamos dicho que producían más síntomas en las personas con SIBO. A ver, en mi experiencia, esta dieta es innecesariamente restrictiva en la mayoría de los casos, por lo que yo prefiero estudiar con un diario de alimentos aquellos a los que la persona es más susceptible y excluir solo esos, en lugar de meter una dieta baja en FODMAP sacada de un cajón o bajada de internet, porque va a ser siempre mucho más excluyente. De manera que si lo hacemos de una manera personalizada, utilizando el diario de alimentos y quitamos solo aquellos que producen más síntomas, pues va a ser mucho más llevadero para la persona y también va a tener pues, menos riesgos de déficit nutricionales. En cualquier caso, se utiliza una dieta baja en FODMAPs o cualquier otra estrategia de exclusión, lo importante es no mantenerla de manera indefinida, ¿vale? Esto no es una dieta que haya que llevar para siempre, sino que habría que empezar a reintroducir los alimentos que se han quitado en cuanto se pueda, ¿vale? Finalmente, el cuarto aspecto que habría que tener en cuenta sería establecer un patrón de alimentación de base saludable para que después del tratamiento esta alimentación favorezca el crecimiento y desarrollo de una microbiota sana y resistente a largo plazo, sobre todo para evitar recaídas. Además de un patrón de alimentación saludable de base, también sería importante pues, manejar otros aspectos del estilo de vida que también influyen en la microbiota, ¿vale? Pues como la actividad física, la gestión del estrés, bueno, pues todas esas cosas que sabemos que no solo influyen en la salud en general, sino que también van a influir en la salud de nuestra microbiota. Bueno, esto ha sido un resumen muy resumido, pero si os interesa saber más sobre el tema, también tenéis un artículo en mi blog que os dejaré enlazado en las notas del episodio y que podéis encontrar en www.edial.es/SIBO, donde hablo con más detalle de todos estos aspectos que he comentado. Y también, si estáis apuntados en la escuela online, buscadla porque tenéis una sesión guardada que hice sobre el SIBO y ahí explico de una manera sencilla pues, todo lo que hay que saber sobre este problema digestivo. ¿Vale? Entonces os dejo enlazado el artículo del blog y si estáis en la escuela online buscad también esta sesión en directo que dejé guardada. Bueno, y vamos ya con la tercera y última pregunta de hoy, que dice: ¿son seguras las legumbres de bote para los bebés en introducción a la alimentación complementaria? Bueno, pues es una pregunta interesante. Y yo el principal problema que le veo a las legumbres de bote, de esas que son solamente legumbres cocidas con agua y sal, que no llevan otros ingredientes ni son platos ya preparados, ¿vale? Es precisamente que vienen con sal añadida. Y aunque es cierto que quitándoles el caldo y aclarándolas bien debajo del grifo antes de cocinarlas se reduce bastante ese contenido en sal, creo que la mejor forma de controlar la sal que llevan es cocinándolas en casa. Por eso, para introducir las legumbres en la alimentación de los bebés, es más recomendable utilizar legumbres frescas o legumbres desecadas y cocerlas en casa en lugar de usar legumbres en conserva. Y otra opción válida podrían ser las legumbres que vienen ya cocidas y congeladas,
siempre que comprobemos que en el listado de ingredientes de la etiqueta no llevan sal añadida. Yo he estado echando un vistacillo a las que venden en los supermercados habituales y efectivamente son solamente legumbres cocidas y nada más. No llevan sal, no llevan otros ingredientes, por lo que podrían ser bastante interesantes si nuestro problema pues es eso, es la falta de tiempo, que no queremos estar cociendo las legumbres. Aquí pues esta opción sería válida. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero haber resuelto tu duda y hasta aquí las preguntas de hoy. Muchas gracias por haber compartido vuestras dudas con nosotros y ya sabéis que si queréis enviarme preguntas para que las conteste este verano, podéis hacerlo bien desde mi cuenta de Instagram, @comida.real, o desde la web en edial.es/contactar. Y gracias también a ti que nos has escuchado hasta el final y a todos los que me apoyáis formando parte de la escuela online. Por si no lo sabes, te cuento que en la escuela online tienes ya más de 40 cursos en vídeo y en audio hechos por mí sobre alimentación y salud, que sigo añadiendo continuamente cursos nuevos, que además puedes unirte al grupo privado de la escuela y acceder a menús, recetas, sesiones en directo y otras sorpresas que encontrarás dentro. Así que si te suena interesante, puedes unirte tú también en www.edial.es. Y si te apetece, puedes compartir este podcast, dejarme valoraciones y estrellitas, que siempre ayuda. Bueno, pues gracias de nuevo por habernos acompañado y nos escuchamos en el próximo episodio para seguir caminando juntos hacia un estilo de vida y alimentación saludable. Y mientras tanto, no os olvidéis de disfrutar del camino.